Un 17 de julio de 1995, la Fórmula 1 perdía a uno de sus máximos emblemas, que se transformaría en leyenda. Juan Manuel Fangio viviría sus últimos momentos en su ciudad natal, Balcarce, dejando atrás un legado histórico para el automovilismo que aún vive en el palmarés de la máxima categoría. En este video especial de Grande Premio en Español, recordamos la vida y trayectoria del Chueco a 30 años de su fallecimiento. Bienvenidos. Juan Manuel Fangio nació en la ciudad de Balcarce, Argentina, el 24 de junio de 1911. Hijo de inmigrantes italianos, comenzó a escribir su vida junto a los autos, trabajando desde los 11 años en un taller mecánico, tras abandonar sus estudios. En contra de la voluntad de su familia, se adentró en el mundo del automovilismo, momento desde el que él mismo dijo que sintió que el auto tenía vida. Debutó en el turismo carretera en 1938 y desde ahí demostró la filosofía que implementaría para correr, minimizando daños, teniendo una mente fría y aplicando los conocimientos mecánicos para exigir al máximo posible el auto. 2 años después, comenzaría a dejar una marca en la categoría más importante de Argentina, con 2 títulos en 1940 y 1941 con Chevrolet, pero antes de viajar a Europa, el TC también dejaría una marca en Fangio. En el Gran Premio de América del Sur de 1948, que unió Buenos Aires con la ciudad de Caracas en Venezuela, el balcarceño sufriría el primero de sus 2 grandes accidentes de su trayectoria, durante una etapa en Perú. Luego de un inicio complicado en el que había caído casi hasta el fondo de la general, Fangio buscaba ganar terreno después de casi una noche sin dormir, y su Chevrolet cayó por un barranco pasando a la localidad de Huanchaco. En el accidente falleció su acompañante Daniel Urrutia, y el incidente marcó para siempre a Juan Manuel, quien incluso se planteó dejar de correr. Para aquel entonces ya había estado disputando competencias en Europa desde 1947, y tras un 1949, en el que corrió 6 carreras y ganó 5, enamoró a Alfa Romeo para disputar el primer campeonato de Fórmula 1 en 1950, formando con sus 2 compañeros un tridente que sería conocido como la Triple F, junto a Luigi Fascioli y Giuseppe Nino Farina. Este último se transformaría en el primer campeón de la Fórmula 1, con el Chueco pisándole los talones solo 3 puntos por detrás. Ambos consiguieron 3 victorias, incluido el triunfo en el primer Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 para el argentino, pero un abandono en el Gran Premio de Italia, la última prueba del año, sentenciaría a Fangio al subcampeonato. 1951 se presentaba como una revancha para el argentino, pero su principal rival lo encontraría en otra de las potencias italianas, Alberto Ascari con Ferrari. Fangio logró ganar la primera fecha en Suiza y sumó un punto en Bélgica por la vuelta rápida. En Francia dividió los 8 puntos de la victoria con su compañero Fascioli, en una época en la que estaba permitido que 2 pilotos manejaran un solo auto como relevo, en caso de que uno abandonara durante la prueba con el propio, y sumó 5 puntos en Reims, sumando la unidad por la vuelta rápida. Luego fue segundo en Gran Bretaña y Alemania. Este último escenario vio la primera victoria de Ascari, que repitió en Italia la fecha siguiente, en la que el argentino no sumó. Finalmente, ambos definieron el título en el circuito de Pedralbes, y con un triunfo aplastante de Fangio de 54 segundos sobre el otro argentino José Froilán González de Ferrari, sumado al cuarto puesto de Ascari, el Chueco se consagró campeón de la Fórmula 1 por primera vez. En 1952 llegaba el año más complicado. Luego de una competencia en Irlanda el 7 de junio, Fangio viajó toda la noche para llegar a otra carrera al día siguiente en Monza, Italia. El argentino llegó prácticamente a tiempo para la largada y sin clasificar inició la competencia en el rápido circuito italiano, donde pagaría el precio del cansancio que arrastraba y sufriría un fuerte accidente en Lesmo, dejándolo internado 4 meses. Fangio se perdió todo 1952 y regresó con Maserati al año siguiente, desde la primera fecha en Argentina, cuando volvió a pelear el campeonato con Alberto Ascari, campeón del año anterior. El argentino no pudo impedir el bicampeonato del italiano, pero se tomó revancha del circuito de Monza al volver a obtener una victoria luego de su accidente, en el mismo escenario que casi le cuesta la vida. Entre las temporadas 1954 y 1955, ganó 10 carreras sobre 14 en 2 años, sin contar las 500 millas de Indianápolis que solo corrían los pilotos y equipos estadounidenses, pero que aún así contaban para el campeonato de Fórmula 1. En el 54 hizo historia al transformarse hasta ahora en el único piloto en ser campeón con 2 equipos, ya que corrió las primeras 2 carreras con Maserati, y luego llegó el desembarco de Mercedes, que arrasó durante 2 años. Además, esa temporada lideró el 1-2 argentino en el campeonato de pilotos, ya que Froilán González fue su campeón, y ganó el Gran Premio de Argentina, único competidor local en lograrlo. Mercedes iba a abandonar abruptamente las competencias tras 1955, luego del denominado desastre de Le Mans, de 1955. Ese año, en la prueba de 24 horas, se produjo el incidente más trágico en la historia del automovilismo,
Mientras Mike Hawthorne desaceleraba para detenerse en boxes, detrás Lance McLean tenía que frenar para esquivarlo y Pierre Levesque no pudo evitar al británico chocando contra el muro. Su Mercedes en llamas voló en parte sobre la tribuna del circuito de Lasarte, costándole la vida a 83 espectadores y la del propio piloto, que previendo el incidente mantuvo su mano alzada avisando de lo que pasaba adelante, algo que Fangio, que venía por detrás, utilizó para evitar por muy poco el choque y pasar intacto. El equipo liderado por Alfred Neubauer tuvo que retirarse por la presión, ya que su piloto había fallecido y en un primer momento quería continuar la competencia. Tras el trágico incidente, la escudería alemana no iba a volver a la Fórmula 1 hasta 2010. Tras el paso victorioso de Mercedes, Fangio llegó a Ferrari en 1956, pero a pesar de ganar su cuarto título con 3 victorias, las tensiones con Enzo Ferrari lo llevaron de vuelta a Maserati para 1957. Esa temporada volvió a comenzar fuerte con victorias en Argentina, Mónaco y Francia. Tras un retiro en Gran Bretaña, se aproximaba la fecha en el Nürburgring Nordschleife, de 20 kilómetros, donde debía ganar para asegurarse el quinto campeonato. Con una estrategia de usar menos combustible en la largada para aliviar el coche y detenerse en la mitad de la competencia para reabastecer, Fangio largó desde la pole, pero en la detención la estrategia se arruinó. Tras una parada lenta, el argentino volvió a la pista tercero a más de 50 segundos, y durante las siguientes vueltas hasta el final, rompió consecutivamente el récord de la pista. Incluso fue más rápido que la vuelta de la pole, para superar en el giro final a las Ferrari de Mike Hawthorne y Peter Collins, y con ello ganar su quinto título con 2 fechas aún pendientes. Fangio corrió 2 carreras más en 1958 en las que fue cuarto en Argentina y Francia, pero la decisión del retiro ya estaba tomada. Volvió a Nürburgring en 1969, pero con otro rol. Fue el encargado de liderar la misión argentina, un equipo de pilotos, mecánicos y autos argentinos en la Maratón de la Ruta, una competencia de 84 horas, con 3 torinos de fabricación nacional y con la preparación de Oreste Berta, sorprendieron a las principales automotrices a pelear el liderato de la carrera y lograr un destacado cuarto puesto. Pese al abandono de 2 de los 3 coches, situaciones de tensión por penalizaciones polémicas e incluso las adversidades del clima inestable de la región de Eifel, Fangio destacó por su templanza al dirigir aquel grupo de aventurados que se hicieron potencia en una de las competencias más difíciles del mundo. En su vida posterior como piloto, la relación con Mercedes no se rompió. Luego de los 2 títulos con la marca alemana, fue nombrado presidente del directorio de Mercedes-Benz Argentina desde 1974, y luego presidente honorario tras su retiro del cargo en 1987. Ídolo de ídolos, Fangio fue la principal figura de grandes campeones como Jackie Stewart, quien más tarde no solo asistió a su velorio en 1995, sino que también al evento de traslado de sus restos desde el cementerio municipal de Balcarce al mausoleo de su museo en 2021. Sin embargo, la relación más resonante fue con Ayrton Senna, cuyo piloto con el que comparte entre la opinión popular el nombre del mejor de todos los tiempos. El brasileño no perdió oportunidad de mencionar al argentino como el mejor de la historia, y juntos dejaron una imagen icónica cuando el quíntuple le entregó el trofeo de la victoria a Ayrton en el Gran Premio de Brasil de 1993. En 1995, el mundo del automovilismo sufrió su pérdida, luego de una insuficiencia respiratoria mientras pasaba sus últimos momentos en Balcarce, y dejando atrás un legado de 24 victorias, 29 poles, 23 vueltas rápidas, 35 podios y 5 títulos en 53 carreras de la Fórmula 1, logrando estadísticas inalcanzables para las futuras generaciones de campeones. Desde 2021, sus restos descansan en un mausoleo especialmente construido dentro del museo que lleva su nombre en su ciudad natal, rodeado de coches y piezas históricas para el mundo del automovilismo, que lo acompañarán para toda la posteridad. Si te gustó el video, dale al botón de me gusta y suscríbete al Grande Premio en Español para no perderte ningún video, y seguinos en nuestras redes sociales y sitio web para seguir al tanto todas las novedades del automovilismo. Hasta la próxima.